sobre sintaxis. En este módulo hemos estado estudiando en el bloque de temas pasados la estructura de la oración simple. Recordad que estuvimos viendo el concepto de oración, es decir, ese conjunto de palabras o palabras que comunica un mensaje completo, que va entre pausas, que es autónoma, es decir, no depende de ningún otro elemento, de ninguna otra oración. Estuvimos viendo también, recordad cómo las oraciones, en términos generales, podíamos dividirlas en dos constituyentes, o podíamos identificar en ellas dos constituyentes, uno era el sujeto y otro era el predicado. Estuvimos viendo cómo sujeto y predicado se relacionaban por lo que llamábamos la concordancia, es decir, que el sujeto debía ir en la misma persona y número que el número que el núcleo del predicado. Estuvimos viendo también cómo los sujetos podían estar expresos en la oración o estaban omitidos, y vimos también cómo había algunas oraciones que carecían de sujeto y las llamábamos oraciones impersonales. En el terreno del predicado, pues estuvimos viendo los dos tipos de predicados que podemos encontrar, el predicado nominal, el predicado verbal, con las características de cada uno de ellos, y vimos también pues una clasificación de las oraciones según el tema o según la intención del hablante, ¿no? Recordad que era lo que llamábamos las modalidades oracionales, la enunciativa, exclamativa, interrogativa, dubitativa, desiderativa, etcétera. Bien, ese fue el contenido de sintaxis del bloque anterior. En este bloque en el que estamos ahora inmersos, que es el segundo bloque de temas del módulo 5, lo que se nos propone es que hagamos un estudio un poco más profundo del predicado. Aunque ya sabemos que existen predicados nominales y predicados verbales, ya sabemos cómo la estructura básica del predicado pues será siempre la misma, un núcleo, que será una acción verbal, un verbo, y unos complementos que se refieren a ese núcleo. Pues ahora nos toca ver, profundizar más, como os he dicho, en cuáles son esos complementos. Y a eso va dedicado el vídeo de hoy, a los complementos del verbo. Lo primero que tenéis en pantalla es una división de los complementos del verbo en dos grupos, que a mí me parece que es fundamental y casi es uno de mis objetivos principales, que aprendamos a distinguir, por un lado, los complementos que yo he llamado aquí argumentales. ¿Cuáles son esos complementos argumentales? Pues aquellos de los que no puedo prescindir para que la oración tenga sentido, es decir, los que aportan una información fundamental para que el verbo tenga un sentido completo y que la oración tenga un sentido completo. Ponemos un ejemplo. Si yo digo Pepe come, bueno, está bien, estoy comunicando una idea, pero probablemente me surjan o le surjan al oyente muchos interrogantes. ¿Qué come Pepe? ¿Qué es lo que está comiendo Pepe? Porque claro, no es lo mismo decir que Pepe come un bocadillo de calamares que decir que Pepe come fango o que Pepe se comió una esquina. Varía el sentido de la oración dependiendo de aquello que coma Pepe. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos complementos que aportan una información fundamental para que la oración tenga un sentido pleno, a eso es a lo que le llamamos complementos argumentales. Frente a ello están los complementos no argumentales, que son los que aportan información complementaria para el sentido completo de la oración, pero que no es absolutamente necesario. Los verbos no necesitan obligatoriamente, para tener un significado pleno, llevar esos otros complementos. Vamos a centrarnos en los complementos argumentales, que, como ya os digo, para mí es lo fundamental, ¿no?, de estos contenidos sintácticos que estamos repasando en este vídeo. Si desplegamos el esquema, veremos que hay tres complementos argumentales fundamentales que os he puesto aquí. Uno es el complemento directo, otro es el atributo y otro el complemento de régimen. El atributo espero que os suene porque ya lo medio nombramos en el vídeo anterior, pero bueno, ahora llegaremos a él. Vámonos al complemento directo, desplegamos el esquema para ver qué nos dice sobre el complemento directo. Vamos a ver, lo primero que nos dice ahí es que el complemento directo, por su forma, será siempre un sintagma nominal. Recordad, una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, o bien un sintagma preposicional. Pero ojo aquí,
un sintagma preposicional que solamente puede ir introducido por la preposición a y solamente cuando indica persona, ¿vale? Por tanto, es un sintagma preposicional limitado. No cualquier sintagma preposicional puede ser complemento directo. Solamente los que van introducidos por a y solamente en el caso de que ese sintagma preposicional se refiera a una persona, ¿vale? Bien, eso por su forma. Por su contenido, ¿qué es el complemento directo? Bueno, pues un complemento que nos aporta una información relevante, necesaria para que el verbo tenga sentido. Fijaos en los ejemplos que os he puesto aquí abajo. Pepe envió una carta. Si yo elimino la parte de la oración que está puesta en mayúscula, me queda la oración algo así como Pepe envió. Y el oyente de esa oración pues se quedará a dos velas, no sabrá que le envió. Pepe envió, bueno, y nos mirará a los ojos esperando que continuemos la información. Bueno, pues esa información que se añade nueva es el complemento directo. En el ejemplo de abajo, pues algo similar, ¿no? Dice, Juan lavó a su hijo. Oye, pues no es lo mismo decir que Juan lavó los platos, que Juan lavó a su hijo, que Juan lavó su coche, o que Juan lavó su imagen. Son significados diferentes, sentidos diferentes de la oración, y todo ello depende de ese complemento directo. Por tanto, el complemento directo será el que aporta una información relevante para completar el sentido de la oración. Será siempre un sintagma nominal o un sintagma preposicional con a cuando indique persona. Fijaos en el ejemplo, Juan lavó a su hijo. Y la forma de reconocerlo es muy sencilla, es intentar sustituirlo por lo o por la. Lo si es masculino, la si es femenino. Fijaos, si yo digo Pepe envió una carta, yo puedo hacer la prueba de sustituir una carta pues por el pronombre la y decir Pepe la envió. Oye, mantiene el mismo sentido. Bueno, pues estoy ante un complemento directo. O si digo Juan lavó a su hijo, Juan lo lavó, ¿de acuerdo? Pues lo puedo sustituir por lo, puesto que es masculino, hijo, entonces pues estaría ante el complemento directo. Ese sería el concepto de complemento directo, que espero que nos haya quedado ahí un poco más claro. Si me voy aquí al atributo, que ya digo que creo que debéis recordarlo, porque al hablar de los predicados nominales, recordad lo que era un predicado nominal, un predicado en el que el verbo era copulativo, es decir, un verbo que carecía de significado y que su única función era poner en relación el sujeto con una cualidad que se dice del sujeto, que está en el predicado. Bueno, pues esa cualidad, eso que se dice del sujeto dentro de un predicado con un verbo copulativo, eso es un atributo. A diferencia del complemento directo, como veis aquí, los atributos pueden ser casi cualquier tipo de sintagma. Puede ser un sintagma nominal, adjetival, adverbial o un sintagma preposicional con cualquier preposición. Fijaos que es mucho más amplio, la forma del atributo es mucho más amplia que la del complemento directo. Tenéis aquí ejemplos, dice Pepe es mi amigo. Bueno, pues mi amigo es algo que se dice de Pepe, hay un verbo copulativo es, mi amigo será el atributo. En ese caso, Pepe es mi amigo, el atributo sería un sintagma nominal. Pepe es bueno, ahora es bueno, en este caso sería un sintagma adjetival. Pepe está cerca, pues sería un sintagma adverbial. Y Pepe es de Sevilla, pues sería un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? ¿Cómo reconozco el atributo? Bueno, el reconocimiento del atributo es muy sencillo, y es que yo el atributo lo puedo sustituir por lo, aunque sea femenino, ¿vale? Es decir, lo puedo sustituir por lo tanto si el atributo es masculino como si es femenino. Es decir, yo puedo decir Pepe es mi amigo y sustituir mi amigo por lo y decir Pepe lo es, y también puedo decir María es mi amiga y sustituir mi amiga por lo y decir María lo es. En ambos casos lo sustituyo por lo. Fijaos la diferencia con el complemento directo. El atributo siempre es sustituible por lo. El complemento directo es sustituible por lo cuando es masculino, por la cuando es femenino, por los cuando es masculino plural, por las cuando es femenino plural. Mientras que el atributo siempre es lo, independientemente de que sea masculino o femenino. Bien, y después estaría el complemento de régimen, ¿no? Que es este otro que os he colocado aquí. Lo vamos a desplegar.
Fijaos, el complemento de régimen siempre es un sintagma preposicional. ¿Introducido por qué preposición? Pues por cualquiera, ¿vale? Pero siempre es un sintagma preposicional. Y es un sintagma preposicional que es fundamental para que el verbo tenga sentido. Para que el verbo tenga sentido. Fijaos, yo he puesto aquí un ejemplo que creo que nos puede valer. Dice, Pepe se ocupaba de su madre. Si yo quito de su madre, la oración se me cae. Pepe se ocupaba. No sé de qué se ocupaba. No sé qué me está diciendo el hablante. Yo necesito tener ese sintagma preposicional introducido en este caso por la preposición de. Bueno, pues eso es lo que llamamos el complemento de régimen. ¿Cómo reconozco el complemento de régimen? Pues igual que en el complemento directo yo lo he intentado sustituir por el pronombre lo o por la, que el atributo lo he sustituido por la palabra lo. En el caso del complemento de régimen, pues yo puedo intentar sustituirlo por cualquier pronombre y si me obliga a mantener la preposición, es que es sintagma preposicional. Fijaos, Pepe se ocupaba de ella. Mantengo la preposición de. No puedo decir Pepe se la ocupaba, no me lo permite, ¿no? Sino Pepe se ocupaba de ella. Introduzco un pronombre, pero me obliga a mantener la preposición de. Bueno, pues esos serían los tres complementos argumentales. Si me voy al otro lado del esquema, voy a cerrar ya esto de aquí para que me ocupe menos espacio. Si me voy a este lado del esquema, veré que hay pues otra serie, 4 complementos más, que aportan una información complementaria, necesaria en muchos casos, que aporta matices y que hace pues que con una oración podamos expresar nuestro pensamiento. ¿Cuáles son esos complementos? El primero de ellos que os he puesto aquí es el complemento indirecto. El complemento indirecto es ese complemento que en el predicado me dice quién se beneficia o perjudica de la acción verbal. Puede ser un sintagma nominal, si es un pronombre, o bien puede ser un sintagma preposicional con la preposición a, y en algunos casos, aunque eso se discute mucho, para, con la preposición a. En cualquier caso, el complemento indirecto lo identifico porque puedo sustituirlo por le. Fijaos, Pepe le envió una carta bonita. Ese le sería un complemento indirecto con forma de sintagma nominal. Mientras que la oración de abajo sería Pepe envió una carta a su madre. La madre es la que recibe en este caso el beneficio de la acción verbal. Fijaos que yo puedo sustituir a su madre por le. Pepe le envió una carta. ¿De acuerdo? Ese es el complemento indirecto. En el caso de que el complemento aporte información que tiene que ver con el lugar donde se desarrolla la acción verbal, el tiempo, el modo, la cantidad, la causa, en fin, hay muchísimas circunstancias extraverbales que son las que identifica el complemento circunstancial. El complemento circunstancial puede adoptar forma de sintagma nominal, de sintagma preposicional o bien de sintagma adverbial. Tenéis aquí varios ejemplos. Pepe llegó la semana pasada. La semana pasada me dice el momento en el que se desarrolla la acción de llegar. Por tanto, complemento circunstancial. Mi amigo Pepe llegó en mayo de nuevo. Vuelve a indicarme en esta forma, en este caso con forma de sintagma preposicional, pues una idea de tiempo. Y en Pepe llegó ayer aporta la misma idea de tiempo, pero con forma de sintagma adverbial. Bueno, pues esto sería el complemento circunstancial. Más complemento, voy a ir para acá, a ver, el complemento agente. El complemento agente es un complemento que aquí tenemos que tener cuidado, solamente aparece en la voz pasiva, es decir, solamente aparece cuando el núcleo del verbo está formado por el verbo ser más el participio del verbo que se conjuga, ¿vale? Voz pasiva. Cuando estamos en voz pasiva, resulta que el sujeto del verbo pasivo, no realiza la acción de ese verbo, ¿vale? No realiza la acción de ese verbo, sino que la padece. ¿Cómo sabe el hablante entonces quién realiza la acción? Bueno, pues para eso existe el complemento agente. El complemento agente será siempre un sintagma preposicional, siempre introducido por la preposición por, y me indica quién realiza la acción del verbo. Me voy a este ejemplo,
que tengo aquí. Dice, la carta fue enviada por Pepe. El sujeto de la... Bueno, el verbo es fue enviada. Es una estructura de verbo ser más participio del verbo enviar. El sujeto de ese verbo, es decir, la parte de la oración que concuerda con el sujeto, es la carta. Fijaos que si yo lo pongo en plural, la carta fueron enviadas por Pepe. Eso es incorrecto. Me obliga a cambiar la carta y ponerlo en plural. Las cartas fueron enviadas por Pepe. Bien, eso me demuestra que la carta es el sujeto del verbo enviar, del verbo pasivo fue enviada. Lo que pasa es que la carta no realiza la acción de enviar, sino que padece esa acción. Es lo que llamamos un sujeto paciente, un sujeto pasivo. La información de quién realiza la acción verbal en la voz pasiva nos la da ese complemento agente, que en este caso pues sería el sintagma por Pepe, un sintagma preposicional con la preposición por seguida del sintagma nominal Pepe. Bueno, pues esto es lo que llamamos complemento agente. Y después ya para terminar, pues me voy a centrar en este último complemento, que es el complemento predicativo. El complemento predicativo es muy parecido al atributo, porque es un complemento que está en el predicado y me indica una cualidad del sujeto o del complemento directo, ¿vale? Es decir, es un complemento de un predicado que dice algo o del sujeto o del complemento directo, pero ojo, lo hace en predicados verbales, es decir, en predicados cuyo núcleo no sea un verbo copulativo, ser, estar o parecer. ¿De acuerdo? Por tanto, sería algo parecido al atributo, pero en los predicados verbales. El atributo es propio de los predicados nominales, el complemento predicativo es propio de los predicados verbales. Vemos aquí algunos ejemplos. Dice, Pepe nombró capitán a su hermano. La idea de capitán se refiere al hermano, y el hermano es el complemento directo de nombró. Fijaos que a su hermano lo puedo sustituir por lo. Pepe lo nombró capitán, ¿vale? Bueno, pues ese capitán sería un complemento predicativo, porque me está diciendo una cualidad del hermano que es el complemento directo del verbo nombró. ¿De acuerdo? Algo similar sucede en la oración siguiente. Pepe hizo grande a su equipo de fútbol. En este caso, grande se refiere a equipo de fútbol, que es también el complemento directo. Pepe lo hizo grande. Y si me voy al último ejemplo, veremos cómo ahora el complemento predicativo, en vez de referirse al complemento directo, se refiere al sujeto. Pepe juega de portero. De portero es una cualidad que se refiere a Pepe y Pepe es el sujeto del verbo jugar. Complemento predicativo. La forma del complemento predicativo, como os indico ahí, pues puede ser un sintagma nominal, lo hemos visto en el primer ejemplo, un sintagma adjetival, lo hemos visto en el segundo, o un sintagma preposicional, que lo hemos visto en el tercero. Bien, y con esto, como decía aquel, con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8. Yo creo que vamos a desplegar esto para que lo tengamos todo delante. Ahí estamos. Yo creo que bueno, que he hecho un repaso de todos los complementos del verbo. Para mí es fundamental que distingamos lo que es un complemento argumental, es decir, un complemento necesario de un complemento no argumental, y por supuesto los tres complementos argumentales básicos, ¿no? El complemento directo, el atributo, el complemento de régimen, saber la forma que pueden tener, lo que indican, y ya está. De los complementos no argumentales, pues son fácilmente identificables. El complemento agente, pues no tiene duda porque aparece en pasiva. El indirecto, pues tampoco es difícil, es sustituible por le. El complemento predicativo me dice una cualidad del sujeto del complemento directo. Y el circunstancial, pues me indica una realidad extraverbal de tiempo, modo, causa, consecuencia, finalidad, etcétera, etcétera. Y nada más, espero que os haya servido de aclaración. En las clases presenciales pues iremos viendo ejemplos, haciendo análisis de todas estas cosas, y espero que podamos tenerlo claro, podáis tenerlo claro a final del trimestre. Nada más, como siempre, buenas noches y buena suerte.